Cuando reflexionamos sobre la muerte, nos enfrentamos a uno de los mayores misterios de la existencia humana. Durante siglos, hombres y mujeres de todas las culturas, épocas y creencias se han planteado la misma pregunta: ¿qué sucede después del último aliento? ¿Es el fin definitivo o el comienzo de otra etapa? Esta interrogante universal atraviesa fronteras y generaciones, alimentando filosofías, mitos, religiones y debates intelectuales. Sin embargo, más allá de las especulaciones humanas, las Sagradas Escrituras, y en particular la Biblia, presentan una visión única y profundamente distinta de lo que a menudo imaginamos. El texto que hemos recibido, arraigado en la palabra de Dios, proponía 5 verdades fundamentales sobre la muerte. En este nuevo relato, revisitaremos estas verdades, pero desde un ángulo narrativo y meditativo, como si cada verdad se convirtiera en una escena viva donde la teología toma cuerpo. El objetivo no es repetir las mismas formulaciones, sino devolverle aliento e intensidad a estas revelaciones. El primer hecho que surge es que los muertos no pueden comunicarse con los vivos. Esta afirmación va en contra de muchas tradiciones en las que se cree que los espíritus de los difuntos aparecen, hablan, transmiten mensajes o rondan lugares. Sin embargo, el Eclesiastés, en el capítulo 9, afirma claramente que los muertos no saben nada. Esto significa que la separación es total. Ni amor, ni odio, ni celos subsisten para ellos. Imagina un gran muro invisible, infranqueable, entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Aunque millones de relatos populares sugieran lo contrario, la palabra de Dios establece una verdad categórica. Ninguna comunicación auténtica atraviesa ese abismo. Para ilustrar esta verdad, recordemos la parábola del rico y Lázaro. Jesús describe un abismo inmenso entre aquellos que murieron en la fe y los que murieron sin Dios. El rico, en medio del sufrimiento, suplica que se envíe un mensaje a sus hermanos aún vivos. Pero la respuesta es clara: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Esta escena bíblica actúa como una advertencia para nosotros. Revela que buscar voces en el más allá es una ilusión, a veces incluso un engaño, orquestado por el enemigo de nuestras almas. Satanás puede disfrazarse de ángel de luz y dar la ilusión de una comunicación con los muertos. Así, en lugar de encontrar la verdad, el hombre se extravía en la sombra. El segundo hecho bíblico afirma que, cuando llega la muerte, el cuerpo regresa al polvo, pero el espíritu retorna a Dios que lo dio. Este principio, expresado en el libro del Eclesiastés, nos recuerda que la vida terrenal es solo un soplo. Estamos formados del polvo, y en el último día de nuestro camino terrenal, este cuerpo frágil regresa a su origen, pero el espíritu, soplo divino infundido por el Creador, retorna a él. Es una perspectiva que transforma nuestra comprensión. La muerte no es una errancia sin rumbo ni una supervivencia fantasmal. Es una entrega en las manos del Dios soberano. Un pasaje notable del Evangelio según Lucas ilustra esta verdad. Tras su resurrección, Jesús aparece ante sus discípulos. Ellos creen ver un espíritu, pero Él les dice: «Tóquenme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo». Luego come un pedazo de pescado asado frente a ellos. Esta escena conmovedora confirma que la resurrección prometida no es una abstracción, es concreta, tangible, encarnada. Jesús no era un espectro, era el primogénito de entre los muertos, demostrando que el designio de Dios es reunir el soplo y el cuerpo en una nueva creación. Así, el retorno del Espíritu a Dios no es una disolución, sino una espera gloriosa, en la certeza de la resurrección. El tercer hecho se centra en la promesa de que el alma del cristiano se une inmediatamente a la presencia de Cristo en el momento de la muerte. Esta verdad es una fuente incomparable de consuelo. Recordemos al criminal arrepentido crucificado junto a Jesús. En su agonía, exclama: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús le responde: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». En una sola frase, el Salvador disipa el miedo y confirma el destino de quienes creen. Para el creyente, la muerte no es un descenso a un vacío oscuro, sino una entrada inmediata en la luz de la presencia divina.
La historia de Esteban, el primer mártir, refuerza esta visión. Apedreado por su fe, exclama: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Este grito no es una súplica vaga, sino una certeza. En el mismo momento de su último aliento, iba a ser recibido por el Señor al que servía. El apóstol Pablo expresa la misma esperanza cuando dice: «Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor». Estos testimonios nos enseñan que la muerte, para quien cree, se convierte en un pasaje, un umbral abierto hacia una comunión perfecta. El cuarto hecho bíblico describe la muerte del cuerpo de los cristianos como un sueño. El propio Jesús emplea este lenguaje respecto a Lázaro. «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». Los discípulos no comprenden, pensando que habla del descanso natural, pero Jesús aclara: «Lázaro ha muerto». Esta metáfora es de una belleza impactante. El sueño sugiere una pausa, una espera, pero no un fin definitivo. Aquellos que mueren en Cristo descansan en una paz total, a la espera del gran despertar. Pablo, en su carta a los tesalonicenses, exhorta a los creyentes a no entristecerse como quienes no tienen esperanza. Porque así como Jesús murió y resucitó, Dios traerá consigo a aquellos que se durmieron en Cristo. La muerte se convierte entonces en un intervalo, una pausa. En el lenguaje bíblico, dormir en Cristo significa estar bajo la promesa de un despertar seguro cuando suene la trompeta final. Finalmente, el quinto hecho se eleva como la gran esperanza, la resurrección final en el regreso de Jesús. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, describe este evento con una solemnidad majestuosa. Al sonido de la última trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles. Lo que es mortal será revestido de inmortalidad. Lo que es frágil será transformado en gloria. Es la promesa última, la que revierte el poder de la muerte. Jesús declara: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera». Esta resurrección no es simbólica, es universal, total. No importa el estado en que se encuentre el cuerpo, polvo, cenizas, océano o tumba sellada, nada escapará al llamado de Dios. Los creyentes recibirán cuerpos glorificados, semejantes al de Cristo resucitado. Será el momento en que toda lágrima será enjugada, en que la muerte será tragada por la victoria. Estas 5 verdades, revisitadas aquí bajo una forma nueva, redibujan nuestra visión de la muerte. Nos recuerdan que la muerte no es el fin del camino, sino una etapa en el plan eterno de Dios. Nos invitan a vivir con una esperanza firme, no en el miedo o las ilusiones, sino en la confianza absoluta en aquel que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Así, el relato de la muerte, según la Biblia, se convierte en un relato de esperanza. No es una tragedia irreversible, sino el anuncio de un despertar glorioso. En este marco, cada creyente está llamado a caminar no en la angustia, sino en la fe, sabiendo que la última palabra pertenece al Señor de la vida. Frente a la realidad de la muerte, descubrimos que la Biblia no se limita a dar respuestas teóricas. Propone una forma de vivir, una orientación para cada día, como si la perspectiva de la eternidad debiera transformar nuestra existencia presente. Así, cada hecho que hemos mencionado se arraiga no solo en textos sagrados, sino también en una experiencia espiritual que interpela a cada uno de nosotros. Consideremos de nuevo el primer hecho, la imposibilidad de comunicación entre los muertos y los vivos. En muchas culturas esta idea se presenta como reconfortante. Recibir una señal de un ser querido fallecido, escuchar una voz, sentir una presencia. Sin embargo, detrás de estas experiencias hay una zona de sombra. La Biblia advierte claramente que estos fenómenos no son pruebas de amor más allá de la tumba, sino a menudo ilusiones espirituales que desvían de la verdad. El Deuteronomio condena las prácticas de necromancia y adivinación, pues abren una puerta peligrosa. Dios llama a su pueblo a buscar la vida y el consuelo únicamente en Él. Imagina a un hombre, abrumado por la pérdida de un ser querido, que intenta contactarlo a través de médiums. Cree recibir un mensaje personal, un recuerdo íntimo que solo el difunto podría conocer. La tentación de creer en la autenticidad de esa voz es grande, pero la palabra nos advierte: Satanás es astuto
capaz de imitar y engañar. Ese hombre no recibe un consuelo verdadero, sino una ilusión que lo aleja de la confianza en Dios. Así, la verdad bíblica, aunque parezca dura, es en realidad liberadora. Nos protege de la esclavitud del engaño y nos orienta hacia la única fuente de paz verdadera. Pasemos al segundo hecho, el retorno del espíritu a Dios. En nuestra cultura moderna, obsesionada con el individualismo, muchos creen que su espíritu seguirá vagando, buscando aún realizarse. La Biblia, por el contrario, afirma que todo pertenece a Dios, desde el primer soplo hasta el último. Esta perspectiva lo cambia todo. Si mi espíritu retorna a Dios, entonces mi vida entera no es un accidente biológico, sino un préstamo divino. Esto me invita a vivir cada instante con gratitud y con la conciencia de que no me pertenezco enteramente. Esta verdad también aporta un gran apaciguamiento. Cuando un ser querido muere, puedo sentir la tentación de preguntarme, ¿dónde está? ¿Qué hace? La respuesta de la Biblia es clara. Su espíritu ha regresado a aquel que es amor y justicia perfecta. No está perdido en un vacío angustiante. No está prisionero en un ciclo infinito. Está en las manos del Creador. Esta seguridad ofrece un reposo interior que ninguna filosofía humana puede igualar. El tercer hecho, el de la presencia inmediata junto a Cristo, ilumina nuestra comprensión. La muerte, para el creyente, no es un exilio solitario, sino un recibimiento cálido. Pensemos en ese criminal crucificado junto a Jesús. Su vida entera estuvo marcada por el fracaso y la culpa. Sin embargo, en su último instante, encuentra gracia, y esa gracia no se hace esperar. Jesús no le dice, algún día tal vez estarás conmigo. Le dice, hoy. Esta palabra atraviesa los siglos como una promesa inquebrantable. La historia de Esteban es otra ilustración conmovedora. Mientras las piedras llueven sobre él, levanta los ojos y ve el cielo abierto, a Jesús de pie a la derecha de Dios. Este detalle es magnífico. Jesús no está sentado, está de pie, como para recibir a su siervo. Esteban no entra en el olvido, entra en una presencia. Esta visión ha sostenido a generaciones de cristianos perseguidos, recordándoles que la muerte, lejos de ser un fracaso, se convierte en el encuentro más glorioso. El apóstol Pablo también expresa este deseo intenso. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pablo no habla con resignación, sino con una alegría anticipada. Para él, la muerte no es una pérdida, sino una ganancia, pues lo acerca a aquel que ama por encima de todo. Luego viene el cuarto hecho, la muerte como sueño. Este lenguaje puede sorprender. Muchos temen la muerte porque la asocian con una angustia eterna. Pero Jesús, al hablar del sueño de Lázaro, introduce una visión profundamente tranquilizadora. El sueño es temporal. Cerramos los ojos por un tiempo y los volvemos a abrir. De la misma manera, quien muere en Cristo cierra los ojos al mundo presente, pero los abrirá en la mañana de la resurrección. Esta imagen transforma nuestro duelo. Cuando un ser querido se duerme en la fe, lloramos, por supuesto, pero nuestras lágrimas no son las del desespero, son las de una separación momentánea. Pablo lo dice claramente. No queremos que estén en la ignorancia respecto a los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. La esperanza lo cambia todo. No elimina el dolor, pero lo transfigura en espera. Finalmente, el quinto hecho, la resurrección final, es el culmen de esta esperanza. El apóstol Pablo la describe como un evento repentino, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la última trompeta. Los que duermen serán despertados, los que viven serán transformados, todos serán revestidos de incorruptibilidad. La muerte será definitivamente tragada. Este cuadro es más que una metáfora, es una certeza profética fundada en la resurrección de Jesucristo mismo. Cuando Jesús salió del sepulcro, inauguró una nueva era. Su victoria se convirtió en la garantía de nuestra propia victoria. Como Él vive, nosotros también viviremos. La muerte ya no es un muro infranqueable, sino una puerta abierta por el poder de Dios. Esta visión plantea una pregunta esencial. ¿Cómo vivir hoy a la luz de estas verdades? Porque si la muerte es un sueño, si el espíritu retorna a Dios,
Si el creyente es recibido inmediatamente por Cristo y si la resurrección es segura, entonces nuestra vida terrenal adquiere un nuevo sentido. No estamos llamados a desperdiciar nuestros días en el miedo o la futilidad. Estamos llamados a caminar en la fe, a amar profundamente, a servir con esperanza. La historia de un cristiano anónimo puede ilustrar esto. Este hombre, enfermo y consciente de su fin próximo, decía a sus seres queridos: «No lloren como si todo terminara. Solo voy a dormir un poco. El próximo rostro que vea será el de mi Salvador». Estas palabras simples, lejos de ser ingenuas, estaban impregnadas de una fe sólida. Muestran cómo la verdad bíblica puede transformar la manera en que enfrentamos nuestra propia muerte. La resurrección final también promete una justicia restaurada. En este mundo, muchos mueren injustamente, víctimas de guerras, enfermedades, opresiones. Podríamos pensar que sus vidas se extinguieron en el olvido, pero la Biblia proclama que ninguna vida es borrada. En el día de la resurrección, los olvidados serán recordados, las injusticias serán corregidas y cada creyente recibirá un cuerpo glorioso. Esta esperanza es una respuesta a los dolores más profundos de la humanidad. Así, las 5 verdades que hemos revisitado no son solo doctrinas abstractas, son llaves para enfrentar la realidad de la muerte con valentía y serenidad. Nos enseñan que no estamos abandonados a nuestros miedos, sino sostenidos por promesas eternas.